Amigos, mucho se ha comentado en estos días en torno a serias acusaciones que hiciera una persona, un individuo, a través de sus plataformas y redes sociales, cuestionando a un grupo de comunicadores, de periodistas en nuestro país por recibir supuestamente de manera irregular o dejando entrever cierta compra de conciencia o sabe Dios qué cosa, utilizando fondos de la USAID para financiar a estas personas supuestamente encargadas de distribuir ciertas políticas impuestas por el imperio en detrimento de nuestra soberanía. Es archiconocido el tema. La persona en cuestión el sábado envió una carta retractándose de lo que había publicado, que había sido bajo presión o fruto de una emoción o algo de eso, y que él se retractaba. Yo tengo mi opinión sobre esto y la brindé hoy en el programa que produzco junto a Ángelo Mercedes en La Nota Diferente en la 95.7. Esta es mi opinión sobre este hecho en particular que desborda el caso en sí mismo y nos lleva a evaluar la responsabilidad para todo el que tiene una cuenta en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y sobre todo el nivel de sanción para aquel que las utilice mal. Hay que acabar con esa ligereza en las redes sociales. Y si le quieren llamar censura, llámenle como quiera. Pero hay que regularla y ser duros e implacables contra aquellos que mal usen las redes sociales para desacreditar, para difamar, para injuriar, para acusar indebidamente. Porque para eso no se hicieron. Este es mi comentario. Quería aprovechar para dejar mi opinión en torno a este tema que ha causado mucho revuelo tras una persona hacer uso de sus plataformas digitales y de sus redes sociales para acusar o imputar a comunicadores y periodistas de servir, porque al final lo que hay en el fondo es eso, de servir a políticas contrarias a la nación o ser asalariados de instituciones internacionales contrarias a principios y contrarias a soberanía y contrarias a todo. Y creo que hay cosas que hay que puntualizar en torno a ese tema. Hablo del caso de un señor que no reside en nuestro país, que es dominicano y que está en Nueva York, en Estados Unidos, que decía que una serie de periodistas, don Luis Eduardo Uchilora, Marino Zapete, Altagracia Salazar, la comunicadora María Cela Álvarez y otros, recibían dinero de la USAID para impulsar en el país ciertas políticas contrarias a la nación. Todo viene después que el gobierno de Donald Trump decidiera desactivar estos programas de la USAID, alegando que iba contrario a los principios de la nación americana. Y reconocía el propio Elon Musk, que ha devenido casi un segundo presidente de Estados Unidos, de que la USAID pagaba a periodistas y pagaba a eso para impulsar programas que eran contrarios a Estados Unidos. Como bien decía el doctor Carlos Salcedo, la USAID ha utilizado recursos del erario del gobierno de Estados Unidos para impulsar programas en diferentes países de toda índole, no solo vinculados a temas de género, por ejemplo, de reivindicación o de derechos de género en determinados países, sino también para fortalecer sistemas judiciales, la libertad de expresión, el tema de la independencia judicial, el tema de avanzar en el proceso de establecer
una estructura de gobierno mucho más profesional y perfeccionar el trabajo, por ejemplo, de la lucha contra la corrupción, etcétera. Todo eso a veces, por supuesto que se hace desde un criterio del imperio y todo lo que usted quiera, porque Estados Unidos es el que tiene el dinero para eso, pero si aquí en ciertos y determinados programas no recibíamos cierto apoyo en algún momento para impulsar estas cosas, no saldríamos adelante. Hoy nos puede parecer participación ciudadana buena o menos buena, mala o mejor o peor o lo que fuere, y toda institución tiene que ser susceptible de ser evaluado y su desempeño, etcétera. Pero cuando surgió participación ciudadana, si no se hace con el apoyo de un respaldo empresarial, de un respaldo privado, pero también de instituciones internacionales como Transparencia Internacional o como la propia USAID, no hubiese sido participación ciudadana un ente de equilibrio importante y de sostenibilidad de la democracia como se necesitaba en ese momento. Entonces todo hay que verlo en su contexto. Pero más allá de ese debate, y ojalá la USAID publique todo lo que tenga que publicar, y creo que no hay pecado en colaborar en ciertos programas con ciertas instituciones internacionales, con organismos internacionales como Naciones Unidas, como UNICEF, como UNESCO, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que ha ocurrido con este señor y lo que ha dicho, sin sostener una prueba, porque él hace una acusación, y él hace una acusación señalando a supuestos pecadores por supuestamente recibir un dinero de un organismo internacional. Sin dar un argumento, sin presentar una prueba, me parece sumamente burdo y deshonesto. Y que muchos se hayan montado en ese carro para acabar con la moral, con la ética, con la historia profesional de periodistas y comunicadores en este país, me parece mucho más bajo. Me parece de una bajeza absoluta. Y eso hay que acabarlo. El propio señor decía que alguien le había comunicado desde República Dominicana esa información y que él, en aras de la emoción y de la presentó y la publicó. Yo no sé si él es periodista o no. Si lo fuera, faltó a un principio básico de la comunicación, que es verificar la fuente, que es verificar la información antes de publicarla. Si usted se respeta como periodista, como profesional de la comunicación, no ha dicho quién le suministró la información. Sin embargo, se ha armado un revuelo en las últimas horas después que los comunicadores